La hipérbola, vuelvo a repetir, es un lugar geométrico. Es un lugar geométrico. Y acuérdense que los lugares geométricos tienen varias características. La característica del lugar geométrico es que va a ser una gráfica asociada a una ecuación. Entonces, por ende, si va a ser una hipérbola, y como la hipérbola es un lugar geométrico, vamos a tener una gráfica, vamos a tener una ecuación. Y recuerden que en esa ecuación hay un punto que representa a todos los puntos de la figura. Precisamente ese punto es un punto P que tiene coordenadas abscisa, ordenada, y que además tiene un comportamiento. Entonces todo eso es lo que es un lugar geométrico. E insisto, el lugar geométrico es un lugar geométrico, por eso debe de cumplir con esas 4 características. Ahora bien, específicamente la hipérbola se va a comportar de tal manera que la resta de sus distancias a 2 puntos fijos llamados focos siempre se mantiene constante. Ese es el comportamiento del lugar geométrico, que se llama hipérbola, y lo cual también es adecuado que nos lo aprendamos. Vamos a ver ahí que la pequeña diferencia entre una hipérbola y una elipse es que la elipse, en lugar de hablar de una resta, vamos a estar hablando de una suma. Es lo único que va a cambiar, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente la hipérbola y la elipse es lo mismo, solamente cambian algunas situaciones con respecto al comportamiento. Además, también acuérdense que aparte de ser la hipérbola un lugar geométrico, dejen aquí, lo pongo un poquito más visible. Aparte que es un lugar geométrico y obviamente está cumpliendo con lo que les estoy mencionando, además de ser un lugar geométrico, también va a tener una forma que en este caso le vamos a llamar forma ordinaria. Recuerden que la forma es una manera de escribir donde se puede sustituir valores numéricos donde se obtienen valores numéricos para graficar, y además va a decir la forma de la figura. Recuerden que esos conceptos van de la mano en geometría analítica. El concepto que va de la mano es lugar geométrico y forma, ¿no? Recuerden que se llama ordinaria porque ordinaria quiere decir que la conocen todas las personas que están relacionadas a este ámbito, o sea, a lo que es geometría analítica, ¿no? Entonces esa va a ser la parte importante, que nos debemos de aprender precisamente el comportamiento. Este comportamiento de la resta, ese hay que tenerlo bien presente, porque acuérdense que a través del comportamiento vamos a poder obtener gráficas, vamos a poder plantear ejercicios, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que les dije lo que es cada una de ellas, entonces aquí lo que hace falta mencionar es que siempre la hipérbola va a tener un punto que le vamos a llamar centro. Ese centro va a ser de coordenadas h, k. Todas las hipérbolas tienen un centro y todas las hipérbolas van a tener hacia un lado o hacia el otro, vamos a suponer aquí hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, van a tener una distancia que se va a conocer como el parámetro A. Ese parámetro A me va a llevar a la ubicación de 2 puntos. Un punto que va a estar aquí y este punto se va a llamar vértice, y otro punto que va a estar aquí que también se va a llamar vértice. Aquí vamos a entender que todos los vértices siempre van a ser de izquierda a derecha, el 1 y el 2, o de abajo hacia arriba, porque también pudiera darse el caso que la hipérbola, no estoy hablando de una ubicación como la que estoy mencionando aquí, sino voy a hablar de una ubicación donde aquí voy a tener el centro que es de coordenadas h, k, y entonces esa distancia que mencioné hace rato, que la voy a llamar como el parámetro A, que es una distancia,
el parámetro A es una distancia, me va a llevar también a la ubicación de dos puntos que son los vértices, donde aquí los vértices, el de abajo va a ser el vértice 1 y el de arriba va a ser el vértice 2. Siempre va a ser así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo ya estoy teniendo una situación llamada eje transverso. Déjense, los pongo de otra manera. Espérenme tantito. Voy a tener un eje transverso y ese eje transverso lo van a expresar como una E mayúscula y una T mayúscula y se va a calcular como 2 veces la longitud del parámetro A. Ese eje transverso es el que precisamente me va a dar la dirección de la hipérbola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la dirección de la hipérbola, ahí estamos hablando de una dirección horizontal. Por lo tanto, en este caso, en esa figura, la dirección de la hipérbola precisamente va a ser horizontal. Horizontal. Lo cual va a cambiar en la otra, porque en la otra ya estoy viendo que la dirección de la hipérbola es vertical. Entonces ahí viene la importancia, ¿no? Que el eje transverso siempre me va a estar indicando si va a ser vertical o si va a ser horizontal. Aquí lo voy a agregar también de este lado para que quede claro y no haya alguna confusión. Vamos a escribir acá que este eje transverso me está dando una dirección de la hipérbola, pero ahora estamos hablando de una dirección vertical. O sea, en los dos casos se cumple lo mismo, ¿no? Tengo el eje transverso que se calcula como 2 veces el parámetro y me da la dirección de la hipérbola. Pero además de eso que acabo de mencionar, existe otro parámetro y ese otro parámetro se va a mover de manera perpendicular y ese otro parámetro lo voy a cambiar de color para que sea un poquito más visible. Vamos a tener perpendicularmente a cómo se desplazó el parámetro A, voy a tener otro parámetro que va a ser el parámetro B y también aquí hacia abajo voy a tener otro parámetro que también es el parámetro B. En el caso de acá voy a tener hacia la izquierda un parámetro que se va a llamar B y también hacia la derecha voy a tener un parámetro que se llama B. Ese parámetro que se llama B va a recibir el nombre de eje conjugado y el eje conjugado lo voy a denotar por la letra CC y se va a calcular como 2 veces la longitud del parámetro B. Ahí debe de tener mucho cuidado porque debido a que es una longitud, debo de marcar que son unidades. O sea, el eje transverso va a ser una longitud y me va a ubicar la dirección de la hipérbola. Pero no quiere decir que tengo que dibujar esa línea, porque esa línea no existe. Solamente es un eje que es una longitud y que me va a denotar la dirección de la hipérbola. En el mismo tenor, acá en este, también vamos a estar hablando de un eje conjugado. Y del eje conjugado igual es la letra S y otra vez sigue siendo el parámetro 2B. O sea, la manera de calcularlo es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es que hay que entender que van a ser perpendiculares. Ahora bien, ya que los dibujé perpendiculares, yo lo que debo de hacer es trazar un cuadrilátero. Ese cuadrilátero lo voy a trazar con lados que van a ser paralelos al eje transverso, lados que van a ser paralelos al eje transverso y que van a tocar los puntos que hace ratito se crearon. Aquí debo de agregar que este punto que está aquí arriba se va a llamar con la letra B. Acuérdense que esta de aquí no se llama B chiquita, se llama V y esta sí se llama B, porque ahí hay un grave error en español del que manejamos, que decimos que una es la B chiquita y la otra es la B grandota, y no, simplemente una es V y la otra es B. También este que está aquí abajo va a tener el nombre de la letra B. En el caso de acá, lo mismo, el punto que surgió debido a la longitud del parámetro B también se va a llamar B y aquí también se va a llamar B, con la única situación que manteniendo que es de abajo hacia arriba, el de abajo es B1 y el de arriba es B2. Lo mismo acá, el de la izquierda es B1 y el de la derecha es B2. De la misma manera que lo hice hace rato, voy a trazar un segmento paralelo al eje conjugado y que va a pasar por el punto V1 y un segmento paralelo al eje transverso que va a pasar por el punto B2.
Así es como voy a empezar a construir las hipérbolas. Una cosa importante que hay que agregar aquí es que puede ser que ocurra que el parámetro A es mayor que el parámetro B, pero también puede ocurrir que el parámetro A sea menor que el parámetro B, pero también puede ocurrir que el parámetro A sea igual al parámetro B. Entonces, no me voy a fijar en cuál es más grande y más chico, porque puede ser que ocurra una cosa y ocurra la otra. Ahí estoy hablando tanto en la vertical y también en la horizontal. O sea, eso es lo mismo para las dos, ¿no? Para que lo tengan bien presente y no se vayan a ir con la finta. Esto es completamente diferente a lo que está ocurriendo en la elipse, porque en la elipse se van a dar cuenta que en la elipse ahí sí forzosamente el eje mayor es más grande que el eje menor, por eso su nombre, eje mayor y eje menor. Aquí vamos a hablar de un eje transverso y de un eje conjugado. Bueno, ahora bien, fíjense, porque esta parte es importante. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí un rectángulo o un cuadrado, todo depende. Pero si ustedes lo amplían, vamos a ampliarlo un poquito, con el afán que entiendan a lo que estoy haciendo referencia. Si lo amplío poquito, estoy haciendo chiquito, si lo amplío, se van a dar cuenta ustedes que aquí yo puedo trazar un triángulo rectángulo, aquí yo puedo trazar otro triángulo rectángulo, aquí yo puedo trazar otro triángulo rectángulo, acá puedo trazar otro triángulo rectángulo, aquí puedo trazar otro triángulo rectángulo, aquí otro y aquí otro. Si ustedes se dan cuenta, todos los triángulos rectángulos están partiendo del centro, o sea, de la diagonal. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todos esos triángulos rectángulos? Pues la parte importante es que todos esos triángulos rectángulos son congruentes y van a ser congruentes tanto para la hipérbola vertical como para la hipérbola horizontal. Acuérdense que la dirección depende del eje transverso, que es el que está entre los dos vértices. Este es el que me dice si es vertical o si es horizontal. Pero en ambos casos, tanto en este como en este, voy a tener muchos triángulos rectángulos. Es decir, cuando yo trazo las diagonales, voy a tener 8 triángulos rectángulos aquí, y también cuando yo trazo las diagonales van a surgir 8 triángulos rectángulos aquí. Y esos triángulos rectángulos son congruentes. Todos los que están aquí son congruentes. Y si ustedes le piensan un poquito, debido a que los triángulos son congruentes, entonces surge en ambos casos el teorema de Pitágoras, en los dos casos. Y ese teorema de Pitágoras precisamente me va a servir para calcular otro parámetro importante. Y entonces, el teorema de Pitágoras, si ustedes se dan cuenta, es que el parámetro A elevado al cuadrado, esa V volteada, quiere decir al cuadrado, más el parámetro B elevado al cuadrado, me va a dar por resultado la hipotenusa. Les voy a volver a dibujar para que lo tengan presente. Este es el parámetro A, este es el parámetro B y aquí se está obteniendo la hipotenusa. Esa hipotenusa va a recibir el nombre del parámetro C y como es teorema de Pitágoras también va a estar elevado al cuadrado. Entonces ahí surge la necesidad de explicar qué es cada uno de esos parámetros. Entonces el parámetro A es la distancia del centro al vértice. Ahora bien, el parámetro B es la distancia del centro al punto B. El punto B no tiene nombre, simplemente se llama punto B. Ya sabemos que uno es punto B1, el otro es punto B2. Simplemente hay que entender la manera de asignarlos, es de izquierda a derecha siempre o de abajo a arriba. Y entonces, fíjense cómo en el teorema de Pitágoras surge otra longitud que es la hipotenusa y ese le voy a llamar el parámetro C. Acuérdense que son parámetros, y el parámetro es la distancia del centro al foco. Ahorita vamos a ver dónde está el foco. Debido a eso,
Entonces empiezo a entender que este eje transverso recibe otro nombre y ese eje transverso también se va a llamar eje focal porque surge un foco, lo que no ocurre con el eje conjugado. Tengan mucho cuidado con eso porque luego se llegan a equivocar. Acuérdense que en la parábola ya también habíamos hablado del eje focal, pero aparte de ser el eje focal, también implica ser un eje de simetría. Y entonces vamos a entender que tanto el eje transverso como el eje conjugado, los dos van a ser ejes de simetría. Bueno, ahora bien, vamos a irnos a la figura porque la figura es la importante en todo este asunto. Fíjense bien, ¿eh? Este que está aquí es la hipotenusa. La voy a hacer más grande para que lo vean más claro. Lo que va a ocurrir es que esta longitud la voy a bajar. Y si yo la bajo, esa longitud que está aquí, esta, vuelvo a repetir, esta longitud va a quedar aquí. La bajan. Esta longitud bájenla. La pueden medir con una regla, la pueden medir con un compás, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que esta longitud no va a estar en la diagonal, o sea, no va a ser hipotenusa, sino como lo que me importa es la longitud, esta longitud la voy a ubicar aquí. Y esa longitud es la que me va a generar el otro punto importante que es el foco. Ahí surge el foco. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si se dan cuenta, aquí hay otra hipotenusa, que también se obtiene como a cuadrada más b cuadrada. Y lo único que voy a hacer con esa hipotenusa es que esa hipotenusa la voy a bajar hacia acá. O sea, la voy a proyectar en el eje transverso. Vuelvo a repetir, esta diagonal es la que yo ubico acá. Acuérdense que hay muchas diagonales. Esta diagonal fue la que se proyectó acá. Pero como las diagonales, perdón, como las hipotenusas miden lo mismo, pues no importa que tomas la de arriba o la de abajo. De todas maneras, se va a tener esa distancia. Y entonces, como esta longitud la estás ubicando acá, lo que surge entonces es el otro punto, donde este otro punto se llama foco. De ahí vamos a tener entonces que debido a lo que hemos estado diciendo, de izquierda a derecha este es el foco 1 y este de acá es el foco 2. Entonces, eso que ocurrió ahí es lo mismo que ocurre en la otra figura, exactamente lo mismo. Por lo cual, ya no lo voy a hacer grande, aquí tengo otra distancia. Esta distancia, que es la diagonal, es la que yo voy a proyectar en el eje transverso. O sea, ahora no la voy a proyectar ahí, porque ese no es el eje transverso, ese es el eje conjugado. Entonces la proyecto acá y de ahí, tanto si esta distancia también la proyecto por acá, o sea, solamente la longitud, pues va a surgir nuevamente otro punto que va a estar aquí arriba más o menos y que va a ser el foco 2 y otro punto que va a estar aquí abajo que va a ser el foco 1. Eso es lo importante de entender que por el teorema de Pitágoras surge un nuevo parámetro y ese parámetro me va a determinar la distancia del centro al foco. Ya la ubicación la estaremos viendo sobre la marcha. Y entonces, ya que tenemos todo eso, lo único que nos hace falta para poder trazar la hipérbola es que ustedes tracen la diagonal y esta diagonal la prolonguen. Esta diagonal no es parte de la gráfica, solamente me está limitando dónde se va a encontrar la hipérbola. Disculpen que vaya a la aplicación, luego hace eso. Entonces trazo la diagonal, la prolongo y la prolongo también hacia el otro lado. Hago lo mismo aquí, trazo la diagonal del cuadrilátero, ya no me quedó. Trazo la diagonal, la prolongo, trazo la diagonal y la prolongo. Esas que están ahí van a recibir el nombre de asíntota. Asíntota. Y esa asíntota va a tener nombre. Esa asíntota, si ustedes se dan cuenta, si ponen aquí a un muchachito y ese muchachito empieza a avanzar de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que este muchachito va a empezar a subir porque va de izquierda a derecha. Debido a que está subiendo, entonces esa se va a llamar asíntota 1. Todas las asíntotas que suben son las 1. Y si ustedes observan, esta que está aquí, que es otra asíntota,
asíntota. Si ponen un muchachito aquí y ese muchachito se empieza a desplazar de izquierda a derecha, se van a dar cuenta que este muchachito baja. Y como él baja yéndome de izquierda a derecha, entonces a esa asíntota le voy a llamar asíntota 2. La que sube es la asíntota 1 y la que baja es la asíntota 2. De aquí se van a dar cuenta que esta es la asíntota 1 y esta de acá es la asíntota 2. Esta es la asíntota 1 y esta de acá es la asíntota 2. Y entonces, como yo ya tengo mucha experiencia en geometría analítica, me voy a dar cuenta que la ecuación de la asíntota 1 yo la voy a poder obtener y se va a obtener con la forma punto pendiente. La forma punto pendiente va a decir a la ordenada, réstale la ordenada de un punto que tú conozcas. Pero te vas a dar cuenta que el punto que tú conoces de entrada es el centro y el centro tiene coordenadas h como acá. Por lo tanto, es la ordenada menos la ordenada del centro que va a ser k igual a la pendiente que tiene esta asíntota multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto que conoces y la abscisa es h. Pero si tú te das cuenta, esta pendiente tú la puedes interpretar como lo que sube con respecto a lo que avanza. Por lo tanto, si tú observas lo que está ocurriendo con esta asíntota, díganme por favor cuánto sube y cuánto avanza esa asíntota. Fíjense cómo aquí va a ocurrir, déjense los pongo con otro color, a ver si se alcanza a ver. Aquí ocurre que esta recta, precisamente que es la hipotenusa, lo que va a pasar es que ustedes están observando que para llegar a esta recta se tiene que subir esta longitud que es B. Déjense los pongo con otro color porque no se alcanza a percibir bien. Es más, mejor con esta recta específicamente vista en este pedacito, para que de este punto llegue a este punto, lo que ocurre es que sube B y luego avanza esta distancia, pero esta distancia que está aquí es la distancia A. Por eso, como la recta se interpreta como lo que sube con respecto a lo que avanza, entonces lo que ocurre es que primero sube B y luego avanza A. Y de ahí entonces obtengo que la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es de esta pendiente. Si ustedes piensan en la asíntota 2, va a ocurrir que también es la ordenada menos la ordenada del centro por la pendiente multiplicado por la abscisa menos la abscisa del centro. Pero para esta recta, díganme cuánto sube y cuánto avanza. 9. Dime 9. Lo que ocurre para esta recta, específicamente viéndola en este pedacito, para llegar de este punto a este punto, que forma ese pedacito de la recta, si ustedes se dan cuenta, primero bajan esta longitud que es B, y ya que bajaron, entonces avanzan esta longitud, que es esta longitud, y esta longitud precisamente es A. Entonces lo que van a tener en esa es que primero bajan B y luego avanzan A. Acuérdense que siempre es lo que sube con respecto a lo que avanza. Obviamente al decir que es negativo, pues estoy diciendo que sube hacia abajo y eso es negativo. Y eso va a ser similar para esta. En otras palabras, para esta hipérbola, haciendo las mismas consideraciones, la asíntota 1 va a ser la ordenada menos la ordenada del centro igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa del centro. Pero ahora díganme cuánto vale la pendiente de lo que ya vimos. Que para esta recta, otra vez, para llegar de este punto a este punto es lo que sube. Pero si se dan cuenta, ahora lo que sube es A. Muy diferente aquí porque lo que subió fue B. ¿Por qué cambia el parámetro? Pues porque habíamos dicho que este es el eje transverso y este es el eje transverso. Y como el eje transverso es el que me da la dirección de la hipérbola, por eso viene el cambio en la pendiente. No se la tienen que aprender, solamente observen. Entonces lo que avanza es A, lo que sube es A y lo que avanza es B. Contrario a lo que yo tengo acá. Y de aquí se van a dar cuenta, por lo que están observando, que para llegar de ese punto a ese punto suben A y luego avanzan esto, donde eso es B. Y de manera similar va a ocurrir con la otra asíntota, solamente que con la otra asíntota, permítame tantito, ahí, no quiere,
con la otra asíntota, otra vez se va a cumplir que es la ordenada menos la ordenada del centro igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa del centro. ¿Y ahora cómo calculan la pendiente? Lo que va a ocurrir con esta, como me acaba de decir su compañero, es que para esta recta, para que yo llegue de este punto a este punto, lo primero que hago es bajar A y luego avanzo esta longitud, donde esa longitud es B. Por eso aquí voy a tener un menos A sobre B. Y de ahí ya tengo la ecuación de las dos asíntotas. Entonces, ¿qué va a ser lo importante en esta figura? Lo que va a ser importante es que entendamos que hay eje transverso, eje conjugado, que hay un teorema de Pitágoras, que van a surgir muchos puntos, que es el punto V, V2, B1, B2, F1 y F2. Y de ahí lo único que nos hace falta es trazar la gráfica de la hipérbola. Pero la gráfica de la hipérbola, acuérdense que depende del eje transverso. Eso quiere decir que como el eje transverso es horizontal, la hipérbola va a venir desde la izquierda y luego se va a regresar hacia la izquierda. Por eso es una hipérbola horizontal. Viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. Y por acá también, viene de la derecha, llega al vértice y se regresa hacia la derecha. Eso que estoy marcando ahí es la figura de la hipérbola. Acuérdense, como es horizontal, entonces viene de la izquierda y se regresa a la izquierda. En el caso de esta, como es vertical, acuérdense que el eje transverso es vertical, entonces va a ocurrir que viene de arriba, llega al vértice, acuérdense que este de abajo es el vértice, el de arriba es el foco, y luego se regresa hacia arriba. Y lo mismo por acá, como es vertical, ahora viene de abajo, llega al vértice y luego se regresa hacia abajo. De ahí lo que hace falta de aclarar es precisamente algo que no había puesto, y aquí se los agrego. Aquí hay que agregar que una asíntota es una recta que nunca es tocada por la gráfica. Entonces, si se dieron cuenta, en la manera que hice el dibujo, la gráfica, o sea, esta gráfica, nunca toca a la asíntota, siempre viene pegadito a la asíntota, llega al vértice y se va hacia el otro lado, pero sin tocar a la asíntota. Esa es la definición de asíntota. Viene la gráfica sin tocar a la asíntota, vean que las asíntotas son las naranjas, llega al vértice y luego va de regreso. Si ustedes se acuerdan, en la parábola ocurría esto mismo, que el foco estaba adentro de la parábola. Entonces algo va a ser similar, el foco siempre va a estar adentro de la curvatura. También observen aquí como la gráfica nunca toca a la asíntota y luego se regresa sin tocar a la asíntota. Entonces lo que ocurre es que las asíntotas van a ser mi marco de referencia para poder dibujar la gráfica. De ahí viene la importancia de las asíntotas. Ya que tenemos la gráfica, acuérdense que la gráfica, ya les había mencionado aquí, está haciendo referencia al lugar geométrico. O sea, el lugar geométrico es una gráfica. Entonces lo que les acabo de mostrar es cómo dibujar la gráfica. Lo que me hace falta es decirles cuál es la forma. ¿Qué es una forma? Es una manera de escribir. Entonces, la manera de escribir que van a tener para este lugar geométrico que se llama hipérbola es... Y entonces, la manera de escribir para identificar que es una hipérbola, para la horizontal van a tener una x menos h, acuérdense que el h es la coordenada del centro, elevado al cuadrado entre una a cuadrada. Ya saben que a es el parámetro a y que es la distancia del centro al vértice. Y aquí le van a restar una y menos k al cuadrado dividida entre una b cuadrada, y esta va a ser igual con 1. Fíjense bien cómo aquí se está observando que el parámetro a está asociado a la fracción positiva. Esa es la manera que me voy a dar cuenta cuál es la dirección. La dirección va a ser directamente asociado a la fracción positiva. Entonces resulta que cuando yo estoy hablando de una hipérbola vertical, voy a tener otra vez una x menos h elevado al cuadrado
también voy a tener una y menos k elevado al cuadrado, que eso me hace referencia a una circunferencia, y también voy a tener que esto va a ser igualado con 1. Pero ahora la diferencia es que la fracción positiva va a estar en las ordenadas. Aquí va a ser la fracción positiva y aquí va a estar el parámetro a cuadrada. Eso es lo importante de la hipérbola. La fracción positiva es la que me dice cuál es el parámetro a cuadrada y es la que me dice cuál va a ser la dirección. Recuerden que el parámetro a es la longitud que hay del centro al vértice. Por lo tanto, aquí voy a tener un parámetro b cuadrada y esta fracción va a ser negativa. Como es una fracción negativa, insisto, me va a indicar que ese es el parámetro b cuadrada. Y esa es la manera en que yo me dé cuenta al ver la forma ordinaria si se trata de una o se trata de la otra. Ok. Si voy a graficar, acuérdense que lo tengo que llevar a la forma ordinaria. La forma ordinaria es la que está aquí. Para poder llegar a esa forma ordinaria, entonces debo de entender qué es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer simplemente es acordarme de todo lo que he aprendido de álgebra. No vamos a hacer otra cosa más que eso, lo que aprendí de álgebra. Por lo tanto, lo primero que hacemos es separar. Vamos a separar. ¿Por qué vamos a separar? Pues por la única y sencilla razón que unas son de las x y otras son de las y. Si ustedes se dan cuenta, este es un binomio que pertenece a las x y este es otro binomio que pertenece a las ordenadas. Por eso necesitamos comenzar con separar. Entonces, si yo separo, resulta que voy a tener un 3x cuadrada más un 3x y voy a tener un menos 4y cuadrada más 16y. Si ustedes se dan cuenta, los binomios relacionados a la x los estoy escribiendo primero, también ocurre aquí lo mismo, y los binomios relacionados a la y los estoy escribiendo después, por eso los estoy separando. Y si ustedes entienden, este 18 no tiene ni la x ni la y. Como no tiene ni la x ni la y, entonces además de separar, lo que voy a hacer es la operación inversa, porque yo no necesito que esté ahí ese 18 y por lo tanto entonces esto me va a quedar, por operación inversa, me va a quedar igual con 18. Y ahora sí, ¿qué es lo demás que debo de hacer? Pues de toda la experiencia que yo tengo, acuérdense que estoy observando, me estoy dando cuenta que lo que tengo en la forma ordinaria es un binomio al cuadrado. O sea, esto que está aquí es un binomio al cuadrado. Y como es un binomio al cuadrado, va a dar por resultado un trinomio cuadrado perfecto. Debido a esa situación, entonces lo siguiente que yo debo de hacer, una vez que ya separé, lo primero es factorizar por máximo común divisor. La factorización de máximo común divisor se debe a que, si ustedes observan, esta x o esta x, cualquiera de las dos, no tiene coeficiente. Por lo tanto, yo no puedo empezar con una factorización que me lleve un binomio cuadrado si tengo un coeficiente en la x. Por lo mismo, voy a escoger cuál es el máximo número que divide a todos de estos dos términos que tienen a la x. Si ustedes se dan cuenta, pues el número más grande que divide a todos es el 3 y por lo tanto ya puedo empezar con mi factorización. Recuerden que la factorización por máximo común divisor es dividir este número entre el máximo común divisor. Si ustedes hacen la división de esos dos, el resultado les va a quedar una x cuadrada. Y si hacen la división de este término entre este término, porque así marca la factorización, pues lo que les va a dar resultado va a ser una x. Obviamente debo de escribir más x, porque si escribo simplemente la x, entonces lo que va a ocurrir es que voy a tener una multiplicación, por eso hay que escribir la suma, porque fue el resultado de la división. Y ahora bien, aprovechando que ya factoricé por trinomio cuadrado perfecto, factorizar por trinomio cuadrado perfecto, pues ahora voy a proceder a completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué necesito completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues por el simple hecho que este que tengo arriba es un binomio al cuadrado y el binomio cuadrado proviene de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para poder obtener ese binomio al cuadrado hay que tener un trinomio cuadrado perfecto. Y de ahí sabemos que el trinomio cuadrado perfecto va a escoger a este primer número que está aquí
al que es el coeficiente del término lineal, y ese número lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Acuérdense que siempre es entre 2 al cuadrado, y si lo elevo al cuadrado, aquí me va a dar un cuarto. Ese un cuarto es el que yo voy a agregar para que se pueda completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a agregar un cuarto, y ese es el que me está indicando, ese es el número adecuado para que quede completo el trinomio cuadrado perfecto. Ahora bien, continúo con la otra parte. La otra parte me dice que aquí es un binomio que tiene también un coeficiente en la y. Y recuerden que cuando yo tengo la forma ordinaria, la y no tiene coeficiente. Por eso mismo tengo que factorizar por máximo común divisor. Y recordemos que máximo común divisor es el número más grande que divide a los dos. Y si ustedes se dan cuenta, el número más grande que divide a los dos con respecto a la y debe forzosamente empezar con un negativo. ¿Por qué debe de empezar con un negativo? Pues porque aquí es la y positiva. No puedo dejarlo con el signo. Y luego, si ustedes se dan cuenta, entre este 4 y el 16, el número más grande que divide a los dos precisamente es el 4. Ese que está ahí es el máximo común divisor. Ahora lo único que debo de hacer es calcular el otro factor. Por lo cual, si ustedes dividen menos 4y cuadrada entre el otro máximo común divisor, dividiendo signo entre signo y número entre número, les va a quedar positivo, les va a quedar 1, y solamente van a tener que escribir la y cuadrada. Y con eso ya estoy logrando que cuando factorice el trinomio cuadrado perfecto, ya tengo la y solita. Esa es la razón de factorizar por máximo común divisor. Y luego, si continúan con la factorización, este 16y entre este menos 4 es menos entre menos, perdón, más entre menos menos, 16 entre 4 a 4, y la y se va a escribir tal cual. Por lo tanto, aquí tengo un menos 4y. De ahí, recordemos que para completar el trinomio cuadrado perfecto se escogió el número 1, pero ahora para completar el trinomio cuadrado perfecto se va a escoger este 4. Por lo tanto, a ese 4 lo voy a dividir entre 2 y lo divido al cuadrado. Sabemos que 4 entre 2 me da 2 y 2 al cuadrado me da un 4. Por lo tanto, voy a agregar también aquí un 4. Y con eso ya estoy logrando que se completaron los dos trinomios cuadrados perfectos. ¿Por qué se deben de completar los trinomios? Pues porque resulta que lo que yo necesito es tener dos binomios al cuadrado. Entonces, una vez que ya completé los trinomios, necesitamos continuar con los conceptos, y el concepto que sigue de aquí es que vas a tener que aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Por qué necesito aplicar la propiedad de la igualdad? Pues porque resulta que tú acabas de sumar un cuarto y acabas de sumar 4. Por lo tanto, tú debes de hacer la misma operación en el miembro derecho. O sea, aquí tenías un 18, pero si aquí sumaste un 4, también aquí debes de sumar un cuarto. Y si aquí sumaste 4, aquí también debes de sumar 4. Pero aquí ocurre una situación curiosa. La situación curiosa es que la propiedad de la igualdad te hizo, el completar el trinomio cuadrado perfecto te hizo que aquí sumaras un cuarto. Pero si ustedes se dan cuenta, este 3 multiplica al un cuarto, por lo cual no están sumando solamente un cuarto, sino lo que están haciendo es que están sumando 3 cuartos. ¿Por qué? Porque aquí es un cuarto, pero multiplicado por el 3 ya les da el 3 cuartos. De manera similar, si ustedes se dan cuenta, aquí están sumando 4, pero resulta que los multiplica un menos 4. Entonces, en realidad no están sumando 4, sino están restando 16. Porque 4 por 4 es 16, y como es negativo, están restando 16. Entonces, fíjense cómo el completar el trinomio me da este numerito, pero la propiedad de la igualdad me dice exactamente cuál es el número que se está sumando o cuál es el número que se está restando, debido a que la propiedad de la igualdad menciona que debes de hacer la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Y la operación que estoy haciendo, pues es sumar 3 cuartos y restar 16, debido a la propiedad distributiva, porque ahí está influyendo la propiedad distributiva. Y entonces, ahora sí, vamos a factorizar. Voy a factorizar los
trinomios cuadrados perfectos. ¿Cómo es que factorizo los trinomios cuadrados perfectos? Pues ustedes saben que la factorización del trinomio cuadrado perfecto es porque escriben aquí un binomio que está elevado al cuadrado, aquí van a escribir otro binomio que está elevado al cuadrado, y ustedes saben que el método de factorización es calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del tercero, pero por propiedades de los exponentes le van a tener que obtener la raíz cuadrada 1, la raíz cuadrada 4, y aquí ocurre lo mismo, va a ser la raíz cuadrada de y cuadrada y la raíz cuadrada de 4. Esos resultados los van a escribir aquí. La raíz cuadrada de x es x, la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2, la raíz cuadrada de y cuadrada es y, la raíz cuadrada de 4 es 2, y lo único que falta por escribir es la operación de esos binomios, donde esa operación va a obedecer a el signo del término lineal. Por lo tanto, aquí va a haber un positivo y aquí va a haber un negativo. Con eso ya se parece a la forma ordinaria. Acuérdense que sí tenía la forma ordinaria, tenía dos binomios al cuadrado en el numerador. Ahora vamos a ver lo que sigue existiendo debido a el álgebra. Debido al álgebra, yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí debe de haber un 3 y que aquí debe de haber un -4, porque en realidad esos dos números no les estoy haciendo nada, solamente estoy factorizando el trinomio cuadrado perfecto. Pero lo que sí se dan cuenta es que de este lado aquí hay una operación, y esa operación pues hay que realizarla, y esa operación precisamente es la suma y resta de números racionales. Entonces vamos a tener que hacer precisamente esa suma y resta de números racionales para poder llegar a un resultado. Y la suma y resta de números racionales me menciona que debo de calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 4, por lo tanto este 4 dividido entre este denominador que es 1 multiplicado por el numerador, pues va a ser un 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 1, 4 y los otros 3 son 7. Luego viene una suma, por lo tanto aquí es la suma. Este mínimo común múltiplo entre este denominador me da 1 y 1 por el de arriba me da 3. Por lo tanto aquí escribo un 3 y después hago lo mismo con el otro denominador, donde hay una operación resta, escribo la operación resta y luego divido este mínimo común múltiplo entre el denominador que está aquí abajo, que es 1, y lo multiplico por el numerador. Por lo tanto me va a quedar un 4 por 6 que es 24, llevo 2 y 4 por 1 son 4 y los 2 que llevo son 64. Entonces de ahí ya tengo más parecido a lo que estaba teniendo hace rato. Obviamente me doy cuenta que lo que sigue, pues hay que seguir aplicando la respectiva o todos los conceptos que sabemos de álgebra, y entonces por aquí tenemos que comenzar con la respectiva ley de la suma y ley de la resta, porque voy a tener números con el mismo signo y números con signo diferente, por lo cual aquí me va a quedar un 3 multiplicado por un x más un medio elevado al cuadrado menos un 4 multiplicado por un y menos un 2 elevado al cuadrado, y esto es, este más este me da 75, y 75 menos 11, perdón, menos 64 me da 11 cuartos, y entonces esto que está aquí ya se parece a la forma ordinaria. Sin embargo, todavía no es la forma ordinaria. Todavía no es, porque si se dan cuenta está igualado con 1. Y como está igualado con 1, no puedo decir que es la forma ordinaria. Por lo cual hay que continuarle. Y entonces va a surgir otro concepto que se denomina... déjenlo escribo por acá. Yo creo que sí me alcanza. Lo voy a escribir aquí adelante. No quiso. Voy de nuevo. Se denomina
simplificar la ecuación. Si ustedes se acuerdan, simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Entonces, yo voy a simplificar la ecuación porque yo necesito que quede en el miembro derecho, quede la unidad. Como necesito que quede en el miembro derecho la unidad, lo voy a dividir entre el mismo número, entre 11 cuartos. Ahora bien, implica que también lo tengo que dividir entre 11 cuartos y también lo tengo que dividir entre 11 cuartos. Eso que acabo de hacer se llama simplificar la ecuación. Ok. Si simplifico la ecuación, me va a quedar que para poder dividir este número entre este número, yo necesito agregar un número 1 para poder hacer el producto de extremos y dividirlo entre el producto de medios. Igual, para dividir este número entre este número, necesitamos agregar aquí un 1 para poder hacer el producto de los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Y de aquí no hay ningún problema, porque como es la misma cantidad entre la misma cantidad, me va a dar la unidad. Por lo cual, aquí voy a tener un 12 que multiplica a x más un medio elevado al cuadrado dividido entre un 11. Acuérdense que aquí hice el producto de extremos entre el producto de medios. Por eso multipliqué 3 por 4 y el 11 por 1. Lo mismo va a ocurrir en la otra. Aquí voy a tener un menos, donde va a quedar un 16 multiplicado por un y menos 2 al cuadrado, dividido entre un 11, igual con la unidad. Y entonces, si ustedes observan, ya se parece más. Esto y esto ya se parece más. Pero todavía no se parece porque resulta que aquí hay un 12 y aquí hay un 16. Entonces lo que me hace falta es aplicar otro concepto, donde ese otro concepto se va a denominar, lo voy a escribir aquí arriba porque ahora me va a dar espacio. Ese concepto se llama simplificar la fracción. Y simplificar la fracción, ustedes saben que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso, dividir denominador y numerador entre el mismo número. ¿Entre qué número voy a dividir este numerador y denominador? Si se dan cuenta, como que no tiene sentido simplificar la fracción porque no me van a dar números enteros. Pero lo que yo necesito es que sea la unidad. Debido a eso, simplificar la fracción va a ser dividir entre 12 para que me dé la unidad y dividir entre 12 para que me dé un número que no importa cuál sea. Lo mismo aquí, como tengo que dividir entre el mismo número, aquí voy a dividir entre 16 y aquí también voy a dividir entre 6. Forzosamente debe ser la unidad, no interesa, no importa. Conclusión, después de simplificar la fracción, me va a quedar un x menos un medio elevado al cuadrado dividido entre 11 doceavos menos y menos 2 elevado al cuadrado dividido entre 11 16avos igual con la unidad. Y esa que está ahí ya es la forma ordinaria. Y la forma 18. Dime 18. Profesor. Aquí corregimos la imprecisión. Acuérdense que aquí habíamos dicho que es x más un medio y aquí escribí x menos un medio. Entonces hay que tener cuidado con esas distracciones para que no vayamos a caer en una imprecisión más grande. Y entonces resulta que esta que está aquí es la forma ordinaria. Acuérdense que generalmente lo que me muestran en muchos videos es que estos números me quedan enteros. Y no es cierto. La realidad es que en la gran mayoría de los casos me va a dar un número racional y también. Entonces no se vayan con la finta de estar estudiando algunos videos o algunos textos donde aquí me da un número bien bonito que es un 4 y aquí me da un número bien bonito que es 9, porque generalmente eso no ocurre. Generalmente siempre tenemos números racionales en el numerador y en el denominador de una hipérbola. Eso es lo que más ocurre, pues. Entonces, ahora sí, nada más de verse, esta que está aquí ya se puede parecer a esta forma ordinaria o esta forma ordinaria. ¿A cuál se parece más y por qué?
esta que acabo de obtener se parece más a esta. ¿Cuál es la razón? El signo positivo, acuérdense que siempre va a ser el signo positivo, está en la abscisa. Y como el signo positivo está en la abscisa, eso quiere decir que el eje transversal es horizontal y por lo tanto la dirección de la hipérbola es horizontal. Entonces, ahora lo que sigue es, como ya sabemos cuál es la forma ordinaria, tenemos que dibujar la gráfica y conocer todos los elementos de la hipérbola. Eso es lo que precisamente vamos a hacer ahorita. Así. Nada más de verse por cómo está, como aquí está el signo positivo, como este es el signo positivo, entonces sabemos que este número es a cuadrada. Este número es a cuadrada. Por lo tanto, 11 doceavos es a cuadrada. Pero, por operación inversa, vamos a entender que el parámetro a es la raíz de 11 entre la raíz de 12. Pero sabemos que la raíz de 12 se puede factorizar. Esa factorización precisamente recibe el nombre de racionalizar el radicando. Y además de la operación inversa, van a racionalizar el radicando. Y obviamente es aplicar las propiedades de los exponentes. Sale bien, ahora sí ya están todos. Entonces aplico la operación inversa, la propiedad de los exponentes y vamos a racionalizar el radicando. Y por lo tanto, al racionalizar el radicando, sabemos que se factoriza el radicando. En otras palabras, si ustedes tenían aquí una raíz de 12, lo que ocurre es que factorizan el radicando, por lo tanto les queda un 4 por 3 y de ahí calculan la raíz de 4 y calculan la raíz de 3, pero la raíz de 4 es exacta. Por lo tanto, aquí les va a quedar un 2 multiplicado por la raíz de 3. Pero entonces ahí hay que aplicar más conceptos, porque les había dicho que raíces cuadradas nunca deben de existir en los números, en el denominador, perdón. Por lo tanto, aquí hay que multiplicar por la raíz de 3 y también hay que dividir entre la raíz de 3. Eso que estoy haciendo recibe el nombre de racionalizar el denominador y por lo tanto, después de hacer todas las operaciones, me va a quedar que el parámetro a es la raíz de 33, dividido esta raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 y 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, raíz de 33 entre 6. De manera similar hacemos aquí. Aquí tenemos que la b cuadrada es 11 entre 16 y aplicando operación inversa me va a quedar que b es la raíz de 11 sobre 4. Y entonces ya tengo los dos parámetros. Tengo el parámetro a y tengo el parámetro b. Deben de entender que aquí la raíz de 33 es un número exacto, pero yo no voy a poder graficar ese número exacto en la gráfica. Y por lo tanto, más o menos puedo saber que raíz de 33 es como 5.5, a lo mejor, no estoy seguro. Y si dividen entre 6, esto es menor que 1. Entonces yo puedo hacer la suposición que este valor es casi 1. Vamos a decir que es 0.9 para no quedarnos con el casi 1, sino vamos a ponerle un número más entendible y este valor es 0.9. No es exacto, pero se parece. Ahora bien, raíz de 11, habíamos dicho que raíz de 11 es como 3 punto y cacho, porque 3 por 3 me da 9. Hagan de cuenta que es 3.2, por decir algo. Y si lo dividen entre 4, la división de 3.2 entre 4 me da aproximadamente 0.8. En realidad no me interesa cuál es el valor exacto, por la única y sencilla razón que en la gráfica no puedo mostrar exactamente el 0.8 o el 0.9, o sea, son divisiones muy pequeñas y no se alcanzarían a ver. Pero sí es necesario que entienda que más o menos es 0.8 y más o menos es 0.9. Ahora bien, ya que tengo el parámetro A y el parámetro B, lo que me hace falta es aplicar el teorema de Pitágoras. Y si ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras mencionaba que A cuadrada más B cuadrada me daba C cuadrada.
Por lo tanto, si hacemos la sustitución, me va a quedar que 11 doceavos más 11 dieciseisavos es el parámetro c cuadrado. Eso ya lo habíamos mencionado hace rato de cómo se obtiene el parámetro c cuadrado. Me doy cuenta que aquí, para hacer la suma, pues entonces precisamente voy a hacer la suma de números racionales. Y entonces si tengo el 16, si tengo el 12, sabemos que el mínimo común múltiplo tiene un 2, que aquí es 8, aquí es 6, tiene un 2, que aquí es 4 y aquí es 3, tiene un 2, que aquí es 2, este no tiene mitad, tiene otra mitad que aquí es 2 y aquí no tiene, y luego tiene una tercera. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, por 6, 48. Entonces, en la suma de números racionales, me va a quedar que el mínimo común múltiplo es 48, 48 entre 12 me da 4 y 4 por 11 me da 44, más 48 entre 16, 2 por 2, 4 por 8 me da 3 y 3 por 11 me da 33 y ese es el parámetro c cuadrada. Por lo tanto, una vez haciendo operaciones inversas, me voy a dar cuenta que el parámetro c es la raíz cuadrada de 77 entre la raíz cuadrada de 48. Entonces de ahí, aplicando los mismos conceptos que están por acá, porque hay que hacer racionalizar el radicando, me va a quedar entonces que el parámetro c es el 77, no se puede racionalizar el radicando, sigue siendo raíz de 77, pero el 48 sí, porque el 48 es 16 por 3, entonces aquí me queda un 4 por la raíz de 3, racionalizando el denominador es por raíz de 3 entre raíz de 3, y entonces de ahí me queda que esto es que el parámetro c es la raíz 3 por 7, 21, llevo 2, 3 por 7, 21 y otros son 23 dividido entre 12. Ese es el parámetro c. Si se dan cuenta, el parámetro c está como que muy grande, pero pues bueno, no importa, ¿no? Así es el detalle. Raíz de 233 es como 12 por 12, 244 es como 12, entonces el parámetro c es aproximadamente también como 0.9. Entonces, si se dan cuenta, todos los parámetros están muy chiquitos, ¿no? Prácticamente el parámetro A, el D y el C, todos son 1. Y de ahí ya podemos entonces hacer la gráfica considerando que tenemos el parámetro A, el parámetro B, el parámetro C. Por lo cual, empiezo a dibujar la gráfica. Ese es el eje de las abscisas y ese es el eje de las ordenadas. ¿Alguien me puede decir dónde está el centro? 18. Ok, entonces nada más de verse, acuérdense que el centro va relacionado a la operación inversa de las abscisas y la operación inversa de las ordenadas. Por eso nada más de verse, sabemos que el centro va a tener coordenadas menos 1 medio, 2. El centro va a tener coordenadas menos 1 medio, 2. Entonces, haciéndolo rápido porque ya se va a acabar la clase, menos 1 medio es para acá, 2 es para acá. Coma 2. Entonces, el centro va a quedar más o menos por aquí, menos 1 medio, 2. Acuérdense que habíamos dicho que era horizontal. Como era horizontal y dijimos que prácticamente todos los parámetros son 1, porque es 0.9 y 0.8, entonces 1 para acá, en esta posición va a quedar el vértice 1. 1 para acá, en esta posición queda el vértice 2. 1 para arriba, en esta posición queda el punto B2. 1 para abajo, en esta posición queda el punto B1. El parámetro C es casi 1, entonces el foco va a quedar pegadito al vértice. Aquí está el foco 2 y ahí por aquí queda pegadito al vértice, porque les digo prácticamente los dos son 1. Aquí me queda el foco 1. Acuérdense que habíamos dicho que tengo que trazar un cuadrilátero. Y con ese cuadrilátero trazamos las diagonales. Trazamos la diagonal. Y entonces resulta que la gráfica de la hipérbola habíamos dicho que es horizontal.
Por lo tanto, horizontal me va a llevar a que más o menos la gráfica de la hipérbola va a ser por aquí y la otra gráfica de la hipérbola también va a ser por aquí, más o menos, ¿no? Entonces, los resultados que nos dieron fueron un poquito raritos. Normalmente vamos a tener esos resultados raros. Es para que vayan viendo que necesito tener más conceptos, racionalizar el radicando, racionalizar el denominador, etcétera, etcétera. Pero lo importante ahorita es que vieran por más o menos por dónde iba la gráfica, ¿no? La clase que entra vamos a agarrar otro ejercicio para que vayamos obteniendo todos los puntos, cuál es la coordenada del centro, la de los vértices, la de los focos, etcétera, etcétera, etcétera.